continuar el desarrollo de los músculos, y en esta clase lo que vamos a ver comprende a los músculos de la región del muslo. La anterior clase hemos visto a los músculos de la cintura pelviana, a los músculos cervicocanteros, y ahora nos toca ver a los músculos que conforman esta región. La región del muslo, ahí tenemos el músculo, la región del muslo comprende aquí está el fémur, este es el borde posterior, la línea áspera, entonces tenemos un compartimiento anterior, tenemos un compartimiento posterior aquí en naranja y en violeta el compartimiento medial. Esa es la forma de organización que tiene. Estamos mirando desde abajo, ¿no es cierto? Entonces, esta parte está cerca de la línea media y comprende a los músculos aductores. Vamos a ver, vamos a hacer una excepción para revisar con un músculo superficial para no dejarlo al final, es corto e importante. Entonces, en el plano superficial vamos a ver el músculo sartórico. El músculo sartórico ahí está pintado en color verde, y se puede estudiar origen, inserción y trayecto. Es un músculo largo, como ustedes lo ven, es bastante largo, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la tibia. Entonces sigue un trayecto bastante longitudinal. Su origen comprende la espina ilíaca anterosuperior, y desde ahí, siguiendo esa forma de cinta, se va a dirigir hacia abajo, hacia medial, llegando al borde medial del músculo. Más o menos, dice, en el tercio intermedio, en el tercio medio va a encontrar una situación intermedia en ese trayecto. Finalmente va a formar un tendón, va a atravesar, fíjense, en su trayecto, va a atravesar, se va a relacionar con la articulación de la rodilla, ya en posición mediana, y va a llegar a la tibia para buscar las proximidades que se encuentran por debajo del cóndilo medial de la tibia, donde va a terminar. Hasta ahí parece una descripción normal, salvo de que este punto de terminación es una región común junto a los tendones del grácil y del semitendinoso. El músculo grácil o delgado y el semitendinoso junto al sartorio forman lo que en anatomía topográfica se conoce con el nombre de los músculos de la pata de ganso. Se hace esa pregunta, es una pregunta de práctica generalmente, pero lo incluimos en la teoría porque es un reparo anatómico importante. ¿Cómo se llaman los músculos que conforman la pata de ganso? ¿A qué se llama región de la pata de ganso? Respecto a sus relaciones, como ustedes ven, es un músculo bastante superficial. Debajo de la piel ya se lo puede ver en las personas que tienen desarrollo muscular importante, se lo puede ver marcado ahí bajo la piel. El sartorio está constituido en un desdoblamiento de la fascia lata. De la fascia lata también habíamos visto la anterior clase. Es una fascia, es la fascia superficial de la región del muslo, y por supuesto le va a dar también relación al sartorio en ese trayecto. Esa es su relación superficial, ¿no? Con la fascia lata y con la piel. En el plano profundo va atravesando otras regiones, desde arriba hacia abajo, desde lateral hacia medial, se relaciona con otros músculos. Con el recto femoral se lo puede ver ahí
cuádriceps y lo vamos a ver a este recto femoral. El iliosoas que está yendo hacia la región trochanteriana en el inicio, hacia la espina ilíaca anterosuperior, también le va a dar relación anatómica. Relaciones, ¿qué relaciones tiene? Relaciones de vecindad. ¿Qué tipo de relación? Lateral, medial, eso es lo que habría que poner en el examen si se pregunta de algún tipo de relación. Si dicen en general qué relaciones tiene, se las menciona. Quiere decir quiénes son sus vecinos, con quiénes van a estar cerca. Entonces, recto femoral, iliosoas, el aductor largo, fíjense, el aductor largo, este es el plano de los aductores, va a tomar relación cuando esté cruzando ya la región medial. El vasto medial, que es parte del cuádriceps, por supuesto, también le va a dar relación. La articulación de la rodilla le va a dar relación, etc. Una relación importante, además de los músculos, es la relación que tiene con la arteria femoral. La arteria femoral, fíjense, va a venir recto, mientras que el sartorio lo va a cruzar en oblicuo. Se va a acercar, primero siendo lateral, va a pasar por encima y finalmente va a tener con esta arteria una relación medial. Entonces, tiene relación con la arteria femoral. La inervación y la vascularización, el nervio femoral. Acuérdense que aquí hay un paquete vasculonervioso que está formado por la arteria, la vena y el nervio femoral. Entonces, en algún momento de ese trayecto, el sartorio va a tomar una relación también con el nervio femoral, ¿sí? Arteria femoral, nervio femoral, le dan relaciones al sartorio por su ubicación superficial. La acción. El sartorio en realidad tiene un denominativo bastante particular. Sartorio significa que se lo puede comparar o parecido a la posición del sastre. Hemos buscado la posición del sastre y esta representación que tienen es más o menos que tiene parecido a esa representación. Básicamente consiste en realizar una flexión desde el muslo cruzando sobre el otro, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede ver la acción que tiene. Entonces, el nombre sartorio significa de esa posición, parecido a esa posición que adoptan o que adoptaban los sastres antiguamente cuando surcían individualmente cada prenda. Hoy en día ya no se ve mucho. Entonces, la acción, flexión de la pierna sobre el muslo y producir la abducción y rotación lateral del muslo. Ahí estamos viendo varias imágenes, algunas no se notan tanto al sartorio, otras se las nota mejor. Aquí estamos viendo originarse en la espina ilíaca anterosuperior y fíjense las relaciones con el recto femoral, con los aductores, con el aductor se lo puede observar. En la otra imagen estamos viendo la terminación cóndilo medial de la tibia, junto por debajo del origen del cóndilo, y estamos viendo la terminación del sartorio, del grácil y del semitendinoso. Esta triada, estos tres músculos que llegan sobre el cóndilo medial de la tibia, reciben el nombre de pata de ganso. Otra imagen para mostrar en una disección, identificarlo al sartorio y ver la relación que tiene con la arteria femoral, con el aductor largo, eso se lo puede observar ahí. Entonces, ese es el único músculo del plano superficial. La región del muslo, la que está justamente por detrás de este, comprende un grupo anterior de los músculos extensores, un grupo medial de los músculos aductores y el grupo posterior de los músculos flexores. Esto lo presentamos en el primer esquema que hemos mostrado. Veamos entonces al cuádriceps femoral. Como ustedes saben, el cuádriceps recibe su nombre de esa característica que tiene
es la clasificación de los músculos de acuerdo al número de cabezas. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? En las generalidades, es el más potente de los músculos extensores, ¿sí? El más potente de los músculos extensores. Acuérdense que en la región del miembro inferior los flexores están hacia atrás, los flexores de la pierna sobre el muslo, no del muslo sobre el abdomen, están adelante, y los extensores están ubicados anteriormente en el miembro inferior. Entonces se llama cuádriceps porque está compuesto por 4 músculos. A veces hay confusión cuando decimos el músculo cuádriceps tiene 4 músculos. Hay alguien que los llama fascículos, pero fascículos también no son tan grandes, no hay fascículos tan grandes. Este realmente es un músculo bastante voluminoso, así que ustedes comprenderán que se puede también llamar los músculos por su tamaño, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso es lo importante. El recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. ¿Qué tenemos que acordarnos? Plano superficial, parte anterior, recto femoral, y de ahí vienen los vastos. Vasto lateral, lateral, vasto medial, medial, vasto intermedio en la línea media sobre el eje, pero plano profundo por detrás del recto femoral. Entonces, hacia arriba, en el punto de origen, tienen orígenes diferentes para cada uno. Sin embargo, hacia abajo van a formar una inserción común, por eso se los estudia como un solo músculo. Común en la rótula que se va a prolongar, como veíamos ayer, formando parte de este ligamento rotuliano, que era un medio de fijación importante en la articulación de la rodilla. Bien, vamos entonces con las inserciones de origen. Si ustedes lo ven en el video, esto es bastante hay para escribir. En la parte de la anatomía descriptiva estamos tratando de resumir eso. Y si ustedes se hacen un cuadro sinóptico donde pongan plano, nombre del músculo, inserciones de origen, lo van a tener mucho más fácil, porque tampoco pedimos que se describan con todos los detalles. Bien, entonces vamos con el primero, el recto femoral. El recto femoral, que es el que se lo ve aquí, se origina en la región pelviana, arriba, ¿no? ¿Dónde? Por un tendón en la espina ilíaca anteroinferior, arriba, en las proximidades de la cresta ilíaca sobre el borde anterior. ¿Sí? Un tendón reflejo en la parte superior del acetábulo. Entonces ahí estamos viendo sus inserciones desde la pelvis hacia la región acetabular. Un tendón recurrente nace también sobre la cápsula articular y finalmente van descendiendo hacia abajo para formar y dar consistencia ya a esa masa muscular. Lo dejamos en esa parte del trayecto, iniciando su descenso al encuentro de la rodilla. El vasto lateral. El vasto lateral se encuentra obviamente lateral, se lo puede observar todavía hacia la parte lateral de esta región, y lo que se va a ver es que en profundidad el vasto intermedio está al fondo, entonces el vasto lateral y el vasto medial están por encima. ¿Dónde? En el borde anteroinferior del trocánter mayor. Trocánter mayor también le da la superficie de origen a ese músculo. Hacia atrás, porque acuérdense que los vastos se los puede ver adelante, pero están sobre todo vistos, se los ve en la cara posterior. En la rama lateral de trifurcación de esa línea áspera del borde posterior del fémur que asciende y se trifurca. Ahí, en la rama lateral, va a terminar, va a comenzar insertándose este músculo.
también. En la parte superior y anterolateral de la diáfisis femoral, lo mismo. No solamente sobre la cresta, sino sobre la superficie diafisaria. Este cuerpo muscular se va a disponer en bandas oblicuas y van a iniciar también su recorrido hacia adelante para dirigirse a las partes laterales de la rótula. El vasto medial va a nacer por una lámina tendinosa que lo va a separar del plano de los aductores. Si ustedes se fijan, esta es la articulación de la pelvis, esta es la parte lateral, esta es la parte medial, aquí están los músculos pélvico-canterios que hemos estudiado, y en esta región, en posición anatómica, en la parte medial, se encuentran los músculos aductores. Entonces, los músculos, como hemos visto al principio, se separan por planos. Entonces, aquí hay un tabique sobre el cual se va a insertar el vasto medial, pero para dirigirse hacia lateral. Dice, en el plano o en el tabique que lo separa de los aductores. Los aductores están en la parte media, en la línea media. Separando a los músculos del plano medio. Y finalmente, tenemos al vasto intermedio. El vasto intermedio, que es el más profundo de los cuatro, se va a originar en los 3/4 superiores de la cara anterior y lateral del fémur, ¿no? Entonces, prácticamente sobre el hueso, creo que hay otra figura que abre a los vastos para poderlo ver hacia adentro a ese vasto intermedio. En la parte inferior, el labio lateral de la línea áspera también llegan sus filas. Bueno, desde ese amplio punto de origen de cada uno de los cuatro músculos, a medida que vaya llegando a las rodillas, se van a ir disponiendo para formar un manguito alrededor del fémur. Quiere decir que se van a circunscribir, que le van a formar como una lapicera, ¿no? El fémur está adentro y toda la parte externa le rodea. Profundamente, el vasto intermedio hay un pequeño músculo que es el músculo articular de la rodilla en relación con el vasto intermedio. Si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, podemos ver a los vastos ahora separados para poder ver en la profundidad, en la diáfisis femoral, a el vasto intermedio. Ahí el vasto intermedio es profundo, también llega hasta la parte posterior sobre la línea áspera. Entonces, el vasto intermedio, el vasto lateral, el vasto medial y el recto femoral por encima cubriendo esta región. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí se lo puede ver mejor, al recto femoral, a los dos vastos, llegando cada uno al vértice, a la parte lateral y medial en relación a la rodilla. Bueno, y finalmente ahora hablamos de las inserciones terminales. Entonces, en el plano superficial, porque a estas alturas ya cada uno está formando su masa común, pero el recto femoral está viniendo superficial y el vasto intermedio profundo. Entonces, en el plano superficial, ¿qué vamos a ver? En el plano superficial vamos a ver al tendón del recto femoral. A él lo vamos a ver acercarse ya hacia el vértice de la rodilla. Se va a insertar en la rótula, esta parte superficial. Por delante de la rótula, es plano superficial. Va a alcanzar el ligamento rotuliano y así va a llegar a la tuberosidad tibial. Va a llegar al vértice de la rótula. Fíjense, aquí está cortado. Si lo volvemos a colocar, podemos ver el tendón terminal, llegar al vértice de la rótula para fijar y hacer que la tróclea se comporte como una tróclea. El plano medio, lo que quería decir es de que aun cuando termina en el vértice de la rótula, vamos a ver que este tendón
tendón continúa superficialmente, contribuye a fijarlo y llega hasta el ligamento rotuliano anterior, del cual algunos autores dicen que es la continuación del recto femoral. O sea que el recto femoral incluiría al ligamento rotuliano anterior. En articulaciones lo hemos aprendido como una formación diferente, pero bueno, dependiendo de los autores, cada uno tiene su interpretación. ¿Qué más? Eso también lo dijimos en la anterior clase. En los bordes laterales, entonces, van a ir llegando los tendones terminales de los vastos, del vasto lateral, del vasto medial, va a ir terminando para formar una especie de aletas, de alerones ahí. Y finalmente, en el plano profundo, el vasto intermedio también va a tomar relación con la rótula. Entonces, fíjense por qué la rótula, en primer lugar, es el más grande de los sesamoides, por los movimientos de fricción y las grandes inserciones que están llegando. Y por qué se comporta como una trompa, también lo entendemos, ¿no? Porque realmente son músculos bien grandes los que están ahí. Aquí estamos viendo al vasto medial llegando hacia la rótula, al vasto lateral también. Estamos viendo al recto femoral emitiendo ya el tendón terminal, cubriéndolo y formando, fíjense, el ligamento rotuliano. Lo podemos estudiar independiente, lo podemos estudiar como una expansión del cuádriceps, no importa, ahí se lo puede ver mejor en esa disección. Origen, inserción, y ahora vamos a ver relaciones. Sobre las relaciones, fíjense, también es un músculo bastante grande, entonces hay que ir especificando qué tipos de relaciones tiene. Intrínsecas del propio músculo. El recto femoral es superficial, ya lo hemos dicho. El vasto intermedio, profundo. Se observa adherencias entre el músculo y el hueso, ¿sí?, que comprometen los movimientos de las rodillas. Entonces, al final podemos observar esa relación entre el músculo y el hueso, y eso explica la limitación de los movimientos de las rodillas. Dice ahí, suprimen la libertad del músculo. Por la inserción en la rodilla, el músculo se ve impedido de hacer otra cosa que no sea la extensión de la pierna. Relaciones extrínsecas con sus vecinos. El recto femoral es profundo y toma contacto con la articulación coxofemoral. Acuérdense que la articulación coxofemoral viene un poquito más aquí donde queda el acetato. Se sitúa entre el psoas y el tensor de la fascia lata. Hemos visto en la clase anterior al psoas ilíaco, fíjense, ahí relacionarse con este músculo, y el tensor de la fascia lata que está naciendo cerca del vértice de la espina ilíaca anterosuperior. Finalmente, dice, en la parte media e inferior, el cuádriceps se vuelve superficial y es cubierto solamente por la fascia lata. No olvide de poner una imagen. Si ustedes lo revisan en el atlas, van a ver que la fascia lata es una formación mucho más grande, se va diferenciando con el tracto iliotibial más abajo, pero en superficie es una fascia, se la puede observar grande. La inervación. La inervación está a cargo del nervio del cuádriceps, ramo del nervio femoral. Acuérdense que el principal nervio de esta región es el nervio femoral, y va a dar su ramo más importante también, el nervio del cuádriceps. El nervio del cuádriceps a su vez se divide en nervio del recto femoral, nervio de cada uno de los vasos, y cada uno de ellos se va a distribuir en las regiones correspondientes. La vascularización, la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria femoral profunda, que vamos a ver cuando
cuando veamos la vascularización, también da una rama profunda que antes de introducirse da ramas superficiales. La acción es extensor de la pierna sobre el muslo. Extensor de la pierna sobre el muslo. La pierna sobre el muslo. Flexor sobre la pelvis. Fíjense, cambia porque el ángulo cierra. Es flexor, pero si se lo compara con la cintura pelviana, flexiona el cuádriceps. Pero si estamos hablando del miembro inferior, extiende la pierna, porque termina en la tibia, insertada, por esa razón. La contracción de los bastos, si se da en forma aislada, entonces le dan movimientos de lateralidad a la rodilla. Si va a contraerse más el vasto medial, la rodilla se va a desplazar ligeramente hacia medial, lo mismo hacia lateral. Eso es lo que quiere decir. Bien, entonces esa es la descripción de este cuádriceps, el gran protagonista de la cara anterior del músculo. Vamos a ver un poco lo que es los músculos del compartimiento femoral medial o plano de los aductores, porque si ustedes se fijan, aductor, 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 medial, ¿no? Aquí está el fémur, aquí está la pelvis, entonces por la posición van a ser aductores, aductores. El plano, entonces, el compartimiento femoral medial comprende, y ahí está, a los músculos grácil, pectíneo y los tres aductores. Aductor corto, aductor largo y aductor mayor. Ahí los vemos en diferentes colores, al aductor corto, al aductor largo y al aductor mayor. Entonces, hay tres aductores llamados así, aductores, pero también forman parte de este plano el grácil y el pectíneo. Creo que con ellos comienza la descripción. Músculo grácil. El músculo grácil, la traducción del grácil es delgado. Si ustedes se fijan, es por esto, por la forma que tiene el músculo. Es un músculo bastante delgado. No se lo llama aductor porque si ustedes se fijan, es diferente a las inserciones de los aductores. Entonces, se extiende desde la rama inferior de la sínfisis del pubis, ¿sí?, a la rama del isquio. El isquio, acuérdense, está un poquito por debajo del pubis, y desde ahí al cóndilo medial de la pierna. Si ustedes se acuerdan, cóndilo medial, un poquito por debajo del cóndilo, va a formar uno de los músculos de la pata de ganso junto con el sartor. Origen e inserción, entonces, sínfisis del pubis, ángulo del pubis. Acuérdense que aquí está el ángulo subpubiano, en el labio lateral de la rama isquiopubiana, ¿sí? Y la característica es esta, va a formar, fíjense, ya prácticamente sobre el borde medial del muslo, se va a proyectar verticalmente, acintado, dice. Su tendón aparece hacia la parte media del cuerpo y se va a volver más tendón cuando más próximo a la tibia. Finalmente, hemos cambiado el color para volvernos a acordar que conforma la pata de ganso junto al semitendinoso y al sartor. Sus relaciones hacia arriba con la fascia lata, acuérdense que muy cerca de esta región también está la fascia lata y el músculo tensor de la fascia lata. Con los músculos aductores, acuérdense que aquí están los tres aductores, ahí solamente aparece uno, por eso forma parte de este compartimiento. Sus relaciones entonces con la piel, hemos dicho, es bastante subcutáneo y profundamente con los músculos aductores. Sobre vascularización e inervación, hacia arriba va a recibir ramos nerviosos del nervio obturador por su cercanía, ¿sí?, y lo va a penetrar, dice ahí, por su cara profunda. Las arterias van a proceder de
la circunfleja femoral, la femoral que superficialmente está pasando por este lado, o sea, la arteria femoral, acuérdense que se va a dividir y se va a profundizar ahí. Bien, su acción es un músculo aductor y flexor de la pierna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a pasar por detrás para terminar en la tibia. Entonces, es aductor porque es medial y porque la inserción del pubis está más alejada que la inserción tibial. Pubis hacia este lado, la otra inserción sobre la tibia, entonces va a ayudar a producir ese movimiento de aducción. No se llamará aductor, pero sin duda es un músculo aductor. Bien, ahí lo vemos entonces en esta figura. Aquí está solo, se lo puede observar mejor, y en esta imagen se lo puede ver ahí. Aquí no hay una buena reproducción del color, pero en las presentaciones, cuando les paso, se lo puede observar. Siguiente músculo que está en esta región, pero no se llama aductor, el músculo pectíneo. Ahí está el músculo pectíneo. Si ustedes se acuerdan, pueden decir, sí, pero esto es porque no lo hemos estudiado en los músculos pelvitrocanterios. Aquí está la respuesta. ¿Por qué? Porque no tiene relaciones con el trocánter, ni mayor ni menor. Por eso. Y por su posición, por su situación, entonces es medial. Los músculos aductores están aquí. Entonces, el músculo pectíneo se llama así porque se origina en una formación percoxal que cuando lo estudiábamos decía se llama eminencia pectínea o pecten, es esta parte de aquí. Entonces aquí estamos viendo por qué se llama así. Ahí está, sobre el pecten, sobre la superficie pectínea, cresta pectínea dice ahí, ahí es su punto de origen. ¿Dónde más? En el labio anterior del surco obturador, hacia el foramen obturador. En la cara profunda de la fascia que lo cubre. Acuérdense que los músculos se separan por fascias. Es un músculo rectangular, se lo puede observar ahí, es robusto, quiere decir que es grueso, y termina insertándose en la línea de trifurcación medial de la línea áspera, que cuando estudiábamos en el hueso solamente lo mencionamos. Hoy estamos viendo las dos superficies óseas unir bajo este músculo. Inervación y vascularización, ramo muscular del nervio femoral y la arteria de los aductores y la femoral profunda. Bien, entonces ahora ya entramos a los tres aductores. El aductor corto se llamaba antes aductor menor, ahí está la sinonimia, y el segundo aductor. ¿Dónde se origina? Aquí está con el cambio de color, se origina en la cara superior del cuerpo del pubis, se lo puede ver ahí. En la rama ascendente de la sínfisis del pubis, acuérdense que el pubis también tiene dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Va a formar un cuerpo muscular. Fíjense, todo lo que decimos es lo que estamos viendo, ¿no? Forma hacia abajo un cuerpo triangular espeso y se divide en dos fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior. El fascículo superior se inserta, llega hasta la línea de trifurcación medial de la línea áspera del fémur, mientras que el fascículo inferior termina en la parte del labio medial ya de la línea áspera, antes de que el borde posterior se trifurque. Entonces, en una parte está sobre la línea áspera, en el fascículo inferior, y en el fascículo superior ya ha entrado a la línea de trifurcación que tiene hacia atrás el fémur. Esa es la diferencia. El aductor largo es también el más anterior, recibía el nombre de primer aductor.
Su origen, ángulo del pubis, se puede ver ahí exactamente que corresponde a esa descripción. En relación con la espina del pubis, es medial respecto al pectíneo. El pectíneo era más estelado sobre el pecten, este tiene una situación mucho más medial. Forma un cuerpo muscular aplastado y robusto que va a terminar en las inserciones femorales y va a terminar en la porción media del intersticio de la línea áspera. Va a terminar inferior a las inserciones anteriores, va a ser mucho más inferior, pero se va a mantener en ese espacio que separan los bordes de la línea áspera. Y finalmente encontramos al aductor mayor. Se entiende por qué se llama así. Es el más voluminoso, se llamaba tercer aductor, y une el coxal a la diáfisis y extremidad del cóndilo del fémur. Este no llega hasta la tibia, pero es un músculo bastante extenso, bastante potente en su acción. ¿Dónde comienza? 2/3 inferiores de la rama isquiopubiana. Aquí está el isquio, aquí está el pubis. En esa parte donde se une es donde se origina este músculo. En la cara lateral y en la parte inferior entonces de la tuberosidad isquiática. Desde esa región se va a dirigir, va a formar esta masa ancha, esa masa gruesa que se va a comenzar a abrir, porque si nos fijamos aquí va a tener esta apertura y se va a abrir por este otro lado. Entonces se va a expandir formando un músculo de gran tamaño. Tiene dos porciones, una porción medial y una porción lateral. La porción medial cerca de la línea media y la lateral en relación al borde medial del fémur. La porción medial va a descender entonces desde el túbulo isquiático hasta el tubérculo del cóndilo medial del fémur. Va a hacer esto y va a terminar en el cóndilo medial del fémur, arriba del fémur, sin entrar a formar parte de la región de la pierna. La porción lateral se va a dirigir entonces hacia el fémur y va a contornear la línea áspera y va a venir pegado a ella para terminar entonces en la línea lateral de la línea áspera y hacia abajo, siguiendo a la línea áspera y hacia arriba hasta el momento en el que la línea áspera se separa. Ahí estamos viendo entonces al aductor mayor también dirigiéndose desde esta rama isquiopubiana a expandirse en sus dos regiones. Bien, la próxima clase, el resultado de viendo, vamos a ver la región posterior. Hay 3 músculos grandes y entramos a la región de la pierna.